Capítulo 1256. Alcanzar las estrellas. Sunny y Nefi subieron de nuevo a la familiar fisura solo después de que los 7 soles se sumergieran en las aguas del gran río. Hambrientos, consumieron los últimos paquetes de raciones del cofre ambicioso y luego se acomodaron en la roca desgastada para dormir. Saint estaba de guardia sobre la fisura y Nightmare estaba cerca para proteger sus sueños. Así que decidieron no alternarse y dejarse descansar toda la noche. El mundo se envolvió rápidamente en la oscuridad. El resplandor nocturno del gran río no llegaba a las profundidades de la fisura y no había estrellas ni luna en el cielo. El mundo era completamente negro, como si se hubieran sumergido en un vacío sin fin. Escuchando los suaves sonidos del aliento de Nep, Sunny dejó que la sensación de fatiga lo abrumara. Estaba cansado. Sin embargo, no era el cruel y escalofriante agotamiento que había sufrido a menudo en los últimos meses, en cambio, esta fatiga era de una clase satisfactoria y placentera. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Sunny había aprendido mucho durante su entrenamiento de hoy. Habían practicado juntos hasta la puesta del sol y, en el proceso, ambos habían hecho todo lo posible para hacer sudar al oponente. Él no se había contenido mucho, y Nefis tampoco. Al final, Sunny se encontró con carencias. Incluso después de todo este tiempo, ella seguía siendo como una estrella, distante, que podía ver, pero nunca tocar. Al menos en términos de esgrima y dominio de la batalla. Debería haber sido desalentador, pero en cambio lo encontró extrañamente alentador. Sunny sintió como si le hubieran mostrado un nuevo horizonte, algo por lo que luchar, así como una dirección clara para alcanzar las estrellas. También se dio cuenta de que todavía había defectos en su dominio de la danza de las sombras. Esa fue una revelación valiosa, en sí misma, armado con ella, podía refinar y perfeccionar su estilo sin forma, acercándolo al siguiente paso. Dicho eso, Sunny se sentía muy extraño en ese momento. Era porque se había dado cuenta de que, actualmente, era más poderoso que Nepis. Sí, ella era una mejor luchadora que él. Sin embargo, Sunny tenía tantas herramientas a su disposición. También tenía 2 demonios trascendentes y un terror despertado de su lado. Si los 2 fueran a luchar seriamente, no estaba completamente seguro de quién quedaría en pie al final, pero sabía que sus probabilidades eran mucho mayores que las de ella. Era una emoción, vasta, tumultuosa y profundamente inquietante. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue lo débil que fue la reacción que despertó en él. Hubo un tiempo en que volverse más poderoso que Nepis era todo en lo que pensaba. Pero ahora se sentía casi indiferente. Era lo que era. No tenía sentido correr hacia la línea de meta, de todos modos. Esa línea no cambiaría. No importaba cuál de ellos se convirtiera en un terror primero, porque tarde o temprano, ambos terminarían como titanes. No importaba que Sunny estuviera adelante por primera vez, su habilidad ascendida no era del tipo que aumentaba el poder de uno, eso era todo. De todos modos, estaban en el mismo barco. Quizás podía permitirse sentir eso porque estaba más seguro sobre el vínculo de las sombras y el poder que ella tenía sobre él. Nepis había demostrado que no tenía ninguna intención de usarlo nunca, y él había ganado más confianza en su capacidad para hacer que uno o ambos murieran incluso si lo hacía. ¡Qué romántico! Suspiró, sintiéndose tranquilo y cómodo en la oscuridad que los envolvía. Después de un rato, Sunny preguntó. Hey, Nef, ¿ya estás dormida? Hubo algunos momentos de silencio antes de que ella respondiera. No. Oculto entre la oscuridad, sonrió. ¿Cómo está el saco de dormir? ¿Te abriga? Solo había 2 sacos de dormir en el cofre cadicioso, uno que Sunny usaba en el desierto y otro de repuesto. Lamentablemente, había rasgado uno de ellos cuando la serpiente azul hizo temblar por primera vez la isla oscura, por lo que ahora solo había uno.
Sunny había elegido dormir sobre la roca desgastada, confiando en las cualidades únicas de la concha de mármol para mantenerse cómodo. Afortunadamente, el gran río parecía tener un clima templado, por lo que no tenía mucho frío. La fisura también los protegía del viento. Entonces, no tuvo problemas en dejar que Nepis usara el único saco de dormir restante. Sin embargo, eso no significaba que no se burlaría de ella por eso. Una respuesta tranquila llegó desde la oscuridad. Sí, estoy abrigada. Es de muy buena calidad. Mientras la sonrisa se congelaba en el rostro de Sunny, suspiró. Es realmente demasiado densa para que se burlen de ella. Maldita sea. Unos momentos después, Neb preguntó. ¿Oh, quieres que te lo pase? Es tu saco de dormir, lo justo sería que lo use el dueño. Sunny se estremeció. No, no, quédatelo. No era eso lo que quería en absoluto. Madre mía, es un caso perdido. Pasó un largo rato. Entonces, la voz de Neb, HTYS resonó en la oscuridad. Ah, ya veo. ¿Quieres usarlo a la vez? Al oírlo, a Sunny le dio un escalofrío. ¿Qué? No, no es eso lo que quería decir. ¿Por quién me tomas? Solo estaba bromeando. De repente, escuchó una risa, ahogada. Sunny giró la cabeza y vio que Neptis se tapaba la boca con una mano. Estaba aguantándose la risa. Abrió los ojos de par en par. Espera, ¿una contrabroma? La ha colado. El corazón le dolía. ¡Qué vergüenza! Miró a Neptis con incredulidad durante unos momentos, luego se tumbó y volvió la mirada hacia la línea dentada del lejano cielo negro. Al cabo de un momento o dos, también se echó a reír. Esto es demasiado ridículo. Neptis bajó la mano y preguntó con tono divertido. ¿Qué es? Sunny se encogió de hombros. Me refiero a, estamos navegando por un río de sangre de un titán impío sobre el cadáver de un gran monstruo. Retrocediendo en el tiempo, y riéndonos como niños. Guardó silencio durante un rato antes de decir en su habitual tono sereno. Sí. Suena un poco ridículo. Luego, se produjo un cómodo silencio entre ellos. Sunny observó el cielo, negro durante un rato. Poco después, un suspiro escapó de sus labios. Permaneció indeciso por un largo rato, luego giró la cabeza para mirarla de nuevo. Nef, ¿puedo preguntarte algo? Ella también giró la cabeza para mirarlo, aunque no podía ver nada en la oscuridad. Claro. Sunny vaciló. Pero, finalmente, preguntó. ¿Puedes contarme qué te pasó en la segunda pesadilla? Un destello de diversión desapareció lentamente de sus ojos. Su tenue sonrisa también se borró. Nepis permaneció en silencio durante un largo rato, su expresión se volvió sombría y distante. Luego, suspiró. De acuerdo. Te lo contaré. Su voz sonó extrañamente triste. Dándose la vuelta, Nepis miró hacia la oscuridad y dijo. En mi segunda pesadilla, yo era una mujer de piedra. Como tu sombra, pero también diferente, defectuosa. Capítulo 1257, en la oscuridad. Nepis miró hacia la oscuridad mientras hablaba con voz tranquila. Sucedió después de que el demonio del destino tuviera su pelea con la diosa de los cielos negros, creo. Pero antes de que la esperanza escapara de sus cadenas, y los demonios se levantaran en rebelión contra los dioses. En la oscuridad, en la verdadera oscuridad que llena los pasillos y cavernas del inframundo. Bajo las montañas huecas. Suspiró. Cuando abrí mis ojos, era una mujer de piedra. Un precursor tosco, torpe y defectuoso de los santos de piedra. Estaba tumbada sobre una montaña de estatuas abandonadas como yo, todas rotas, descartadas y abandonadas. Todo a mi alrededor estaba envuelto por una fría oscuridad, sin una chispa de luz ni un toque de calor en ninguna parte. Solo estaba yo, mis hermanos rotos y el silencio solitario. Sunny se movió ligeramente. ¿Verdadera oscuridad? Nepis asintió lentamente.
Sí, esas montañas se llaman huecas, pero en realidad, están llenas de oscuridad. Sus huecos son como grandes depósitos de ella, es donde vive la oscuridad, y de dónde viene. La verdadera oscuridad es muy parecida a este río, de hecho. Las leyendas dicen que una terrible criatura fue asesinada por los dioses una vez, en los albores de los tiempos, y que su sangre se filtró en la tierra. Esto es lo que es la verdadera oscuridad, la sangre de la oscura criatura. Sunny se estremeció. Esa criatura oscura, para ser la fuente de toda la verdadera oscuridad, de todo el elemento de la oscuridad, tenía que ser algo mucho más grande que un titán impío. Entonces, debe haber sido uno de los desconocidos. Un ser del vacío. Ignorante de lo que estaba pensando, Nepis continuó después de una breve pausa. Las montañas huecas son una cicatriz que quedó de la muerte de esa criatura. Por eso, la verdadera oscuridad está por debajo. Ese es el lugar donde Nether hizo su hogar. Sin embargo, no estaba vacío, mientras él gobernaba el inframundo, muchos otros vivían en la oscuridad. Ella se detuvo un momento. Algunos seguían a Nether, los restos del ejército que había llevado a la guerra contra el dios de la tormenta. Vivían en los pozos grandes dentro de las cumbres. También estaban sus hijos, los santos de piedra, que vivían debajo de las montañas, en el corazón del inframundo. Y había criaturas que vivían más abajo, cerca del fondo mismo del abismo oscuro. Ahí es donde estaba la pila de estatuas descartadas. Sunny frunció el ceño. Espera, ¿Nether le declaró la guerra al dios de la tormenta? ¿Solo, antes de la rebelión? Una sonrisa pálida apareció en el rostro de Neb. Sí, fue su propio asunto privado. No sé los detalles de su relación con el dios de la tormenta o por qué terminó en resentimiento. Pero debe haberlo tomado muy en serio, tanto que reunió un ejército y asaltó el reino divino. Por supuesto, perdió. La mayor parte de su ejército fue diezmada, y se aisló en el inframundo, convirtiéndose en su gobernante y perdiéndose en la obsesión de intentar crear a los santos de piedra. Se detuvo un momento. Debe haber estado solo y desconsolado, para crear una raza entera de seres vivos solo para que le hicieran compañía, o tal vez fuera su forma desafiante y orgullosa de desafiar a los dioses. Después de todo, solo los dioses podían crear seres vivos. A pesar de eso, de alguna manera, Nether tuvo éxito. Pero falló muchas veces antes de lograrlo. Nepis se quedó en silencio por un momento, y luego dijo. Yo fui uno de esos fracasos. Un suspiro suave escapó de sus labios. Había muchas criaturas en la oscuridad en las raíces del inframundo, todas ellas abandonadas y descartadas, como yo. Algunos de ellos fueron el resultado de los intentos fallidos de Nether de crear a los santos de piedra. Algunos de ellos eran marginados y abandonados para quienes ya no había lugar en el mundo de arriba. Todos ellos eran lastimosos y débiles, y yo era la más débil de todos. Nepis miró en silencio hacia la oscuridad por un rato. La expresión en su rostro era triste y arrepentida. Finalmente, habló suavemente. No era más que un durmiente, después de todo. Incluso con el eco que gané en el desierto de las pesadillas, ahí afuera en la oscuridad, mi fuerza era miserable. Fue un golpe tan bajo. Nunca me di cuenta de cuánto orgullo sentía, por ser fuerte antes de esa pesadilla. Siempre había confiado en mi fuerza. Siempre me había dicho a mí mismo que tenía que ser fuerte. Si tan solo fuera fuerte como mi padre, si tan solo fuera fuerte, el más fuerte, entonces no me desmoronaría. Y la gente a mi alrededor tampoco tendría que sufrir por mí. Soleado permaneció en silencio, recordando la pesadilla de Nephthys que había visitado después de que ella regresó al mundo despierto. También pensó en su propia búsqueda desesperada de fuerza. Nephthys rió. Pero en la pesadilla, toda mi fuerza no valió nada. Todo mi orgullo tampoco valió nada. Todo lo que tenía era debilidad, y por eso, tuve que aprender que el poder personal no era algo en lo que debería confiar, ni en lo que pudiera confiar. Siempre había parecido tan importante, pero al final, resultó ser un espejismo engañoso. Un leve ceño apareció en su rostro. Verás, no solo estaban los marginados y criaturas descartadas como yo en la oscuridad en las raíces del inframundo. Había otras cosas también, cosas aterradoras que nacieron de la oscuridad.
estas cosas nos cazaban. También había horrores antiguos que habitaban en las profundidades del abismo. A veces, se arrastraban desde abajo para devorarnos. A nadie en el inframundo le importaba lo que nos pasara, si es que siquiera recordaban nuestra existencia. El indiferente demonio del destino, la primera generación de los santos de piedra y los restos de los soldados del demonio, ninguno nos protegería. Los abandonados tenían que valerse por sí mismos. Pero éramos débiles y lamentables. Y, sobre todo, estábamos divididos. Su voz tembló un poco. Soleado se demoró unos momentos y luego preguntó con cuidado. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo sobreviviste? Nephthys respiró hondo. Yo tuve que aceptar mi debilidad y aprender a sobrevivir a pesar de ser débil. La lección fue dura, humillante y dolorosa. Pero no tuve más remedio que aprenderla. Entonces, engatusé, persuadí, engañé, seduje y engatusé a las otras criaturas abandonadas que vivían en la oscuridad. Pero, sobre todo, los inspiré. Verás, me di cuenta de que había algo mucho más agudo que mi ingenio, mucho más persuasivo que mis palabras, y mucho más convincente que mis mentiras. Se detuvo un momento. Ese algo era el deseo. Capítulo 1258. Última luz. Escondido en la oscuridad, Sunny se estremeció. De repente, la imagen del trozo de madera mojada llena de runas dementes apareció en su mente, al igual que la palabra que se repetía en las runas una y otra vez. Deseo, anhelar. Ten cuidado con lo que deseas. Siyu, ida lo que anhelas. Frunció el ceño mientras Nephis continuaba sombríamente. Todo lo que tenía que hacer era provocar un deseo en los desamparados. Un deseo por una mejor vida, una vida más larga, una vida más segura. Un anhelo por cosas que nunca habían conocido o que habían olvidado hacía mucho tiempo: comodidad, compañía, calor. Tenía que darles esperanza. Porque no podíamos sobrevivir solos, pero sí podíamos sobrevivir juntos. La mayoría de estas criaturas eran solitarias y entumecidas, resignadas a su oscura existencia. El peso de su desesperación y desamparo era demasiado grande para que yo pudiera sacarlas de él. Pero, encendiendo un anhelo en sus corazones, podía hacer que se impulsaran hacia adelante con sus propias fuerzas. Guardó silencio una vez más, y esta vez lo mantuvo durante mucho tiempo. Cuando Nephis habló de nuevo, su voz era casi un susurro. Nos reunimos y construimos un pueblo. Tenía muros altos y casas de piedra. Incluso tenía un gran salón para que nos reuniéramos y disfrutáramos de la compañía de los demás. Y, durante un tiempo, la vida fue buena. Unidos, podíamos protegernos de las criaturas de la oscuridad y escondernos de los visitantes abismales detrás de los altos muros. Pensé que iba por buen camino. Había viejas criaturas en el pueblo que me enseñaron sus conocimientos y sabiduría. También hubo quienes habían sido guerreros. También aprendí de ellos. Yo era la más débil, pero era querida y valorada. Porque podía crear luz, algo que todos ellos habían olvidado. Chispas blancas se encendieron en sus ojos antes de temblar y desaparecer. El rostro de Nephis se quedó inmóvil. Pero entonces, alguien en el pueblo desapareció. Y luego, otro. Al principio, pensé que se habían ido. Pero después de que el tercero se fuera, el cuarto, el quinto, todos nos dimos cuenta de que algo andaba mal. No se habían ido. Se los llevaron. Después de eso, todas las noches, lo que servía como noche en el inframundo, alguien desaparecía. Estábamos siendo atacados. Hizo una pausa. Intentamos todo lo que estaba en nuestra mano para encontrar y enfrentarnos a la criatura que estaba matando a los aldeanos. Mejoramos nuestras defensas, aumentamos nuestra vigilancia. Investigamos, exploramos la oscuridad circundante en busca de pistas. Colocamos trampas, tallamos runas hechiceras en la piedra y colocamos señuelos. Incluso enviamos un enviado para pedir ayuda a los niños del Néter. Pero nada funcionó. La voz de Nephis se volvió apagada. No llegó ayuda. Nada de lo que hicimos logró detener las desapariciones. De hecho, solo empeoraron. Al principio, los desamparados simplemente desaparecían, pero luego, sus cuerpos mutilados comenzaron a aparecer alrededor del pueblo,
esparcidos sobre estalagmitas para que los viéramos. Como si la criatura los estuviera dejando allí para burlarse de nosotros. Fue entonces cuando lo entendí, que yo no había creado un refugio seguro para nosotros, y en su lugar, simplemente había puesto la mesa para la criatura de la oscuridad. Su rostro estaba inmóvil y su voz era uniforme. Sin embargo, Sunny podía sentir cuán frágil era esa máscara en ese momento. Neb respiró profundo. Eventualmente, todo colapsó. Aquellos que aún estaban vivos me maldijeron y abandonaron la aldea, trataron de hacerlo. No llegaron muy lejos. Solo quedamos dos dentro de las paredes vacías, yo y otra de las estatuas rotas. La primera que se había convertido en mi compañera, y me siguió casi desde el principio. Nosotros nos encerramos dentro del ayuntamiento, sin saber qué más hacer, y tapiamos las puertas. Sin embargo, la criatura igual vino. No vi cuando entró, pero pude sentir que la oscuridad que nos rodeaba de repente estaba viva. Sunny la miró detenidamente. Entonces, ¿cómo la derrotaste? Nepis negó con la cabeza lentamente. Yo no lo hice. Había pensado en dar una última batalla desesperada. Pero en cuanto lo sentí, supe que no había esperanza. Esa cosa no era algo contra lo que pudiera luchar. Entonces le hablé. Intenté apaciguarla. Intenté persuadirla. Incluso me arrodillé y le supliqué. Intenté todo lo que pude, y podía sentir que me observaba, que me escuchaba. Rodeándome. Por un rato, hubo silencio. En ese silencio, Nepis se estremeció y dejó escapar un profundo suspiro. Al final, la criatura se llevó a mi compañera, pero me perdonó a mí. No sé por qué. Todo lo que sé es que la oscuridad volvió a sentirse vacía de repente, y yo estaba sola en esa oscuridad. Yo era la única que quedaba en la aldea que habíamos construido. Todos los demás, todos ellos, estaban muertos. Su voz tembló un poco. Ese fue el final de mi pesadilla. Sunny suspiró y se incorporó, invocando al manantial infinito. Después de todo, Nepis había hablado por un rato. Su garganta debía estar seca. Acercándose a ella en la oscuridad, Sunny se sentó y usó su uña para golpear la botella de vidrio un par de veces, para hacerle saber dónde estaba. Nepis tomó la botella y dio un pequeño sorbo, luego miró al suelo. Sunny dudó por un momento. La evaluación. ¿Recuerdas cómo el hechizo Evalu, o tu desempeño? Nepis negó con la cabeza. Yo estaba bastante ida, ahí, al final. Recuerdo estar de pie en medio del pasillo vacío. Y lo siguiente que recuerdo es que me llamaste por mi nombre verdadero, en la academia. Sunny suspiró, luego se inclinó hacia adelante y la palmeó ligeramente en el hombro. Bueno, si eso significa algo. Creo que lo hiciste bien. Lo hiciste muy bien, Nev. Sintió su cuerpo temblar ligeramente, y luego le quitó Primavera Eterna de los dedos. Gracias por decírmelo. Ahora, vamos a dormir. Se quedó un momento y luego añadió alegremente. Eso sí, ten cuidado con el saco de dormir. No lo rompas. Es realmente caro. Ella sintió, luego sonrió levemente y se acostó, dándose la vuelta. Sunny miró la espalda de Neb por unos momentos, luego, regresó silenciosamente a su propio lugar para dormir y se desparramó sobre la roca erosionada. Miró fijamente el cielo negro por unos momentos antes de cerrar los ojos. ¿Habría sobrevivido a esa pesadilla? Sunny realmente no lo sabía. También podía decir que Nepis había rozado muchas peleas peligrosas y terribles tormentos que debió haber soportado allí, en la oscuridad. Solo. El corazón le pesaba, pero al poco rato el agotamiento ganó, enviándole al abrazo del sueño. Capítulo 1259, Alma prístina. Por la mañana, la isla tembló nuevamente. Sunny abrió los ojos y extendió su sentido de sombra, comprobando a Saint. Como el silencioso caballero permanecía de pie tranquilamente sobre la fisura, se relajó y bostezó con gran satisfacción. Se sentía increíblemente renovado.
La isla oscura estaba en una sola pieza, y nada se abalanzaba para matarlos. La vida era genial. Se sentó, se apoyó en la ladera de la fisura, luego se frotó los ojos y miró a su alrededor. Nepis ya estaba despierta, haciendo estiramientos ligeros a pocos metros de distancia. Sunny la observó por unos momentos, luego se obligó a desviar la mirada. El sonido de su voz serena, pero frágil, resonando en la oscuridad aún hacía eco en sus oídos. La segunda pesadilla de Nep fue diferente de la suya, igual que lo había sido su primera pesadilla. No había combatido contra santos inmortales para liberar a un demonio aprisionado de cadenas divinas. En cambio, había intentado salvar a un pequeño grupo de criaturas lamentables y desamparadas solo para verlas morir a todas. Nepis había sido la última en pie en la costa olvidada, y después de viajar sola por el purgatorio del desierto de la pesadilla, construyó una pequeña comunidad en medio de la fría oscuridad solo para verla destruida. Había sido tan fuerte, pero la pesadilla la debilitó. Había sido tan orgullosa, pero la pesadilla la hizo rogar por piedad de rodillas. No estaba seguro de poder imaginar lo doloroso que fue para ella sacrificar las dos cosas que estaban en el centro de su sentido de sí misma. Sí, Nep no había matado enemigos increíblemente poderosos con su espada radiante en la pesadilla, pero, para ella, blandir una espada contra un enemigo abrumador no era algo que temer. Tal vez por eso el hechizo siempre intentaba romperla de alguna otra manera más cruel. Sunny miró la superficie erosionada de la roca negra. El hechizo, me pregunto. ¿Cómo evaluó el hechizo el rendimiento de Nep en la segunda pesadilla? Sunny no estaba seguro, pero tenía el presentimiento de que la evaluación era extremadamente alta. Si su teoría era correcta, es decir, y la evaluación dependía de cuánto hubiera cambiado el retador el curso del destino. En ese sentido, sospechaba que lo que Nepis había hecho era milagroso. Ella había querido cambiar el destino de las criaturas abandonadas que vivían en la oscuridad en el fondo del inframundo. En esa tarea, fracasó. Sin embargo, había logrado cambiar algo más. Ella cambió a la angustiosa criatura que había venido de la oscuridad. ¿Había sido la criatura obligada por sus palabras? ¿Por sus súplicas? ¿O había sido infectada por el mismo anhelo que Nep había encendido en los corazones de los abandonados? ¿La criatura de las tinieblas había sido envenenada por un indicio de un anhelo indescriptible? ¿Había aprendido a anhelar la luz? Si el corazón de un ser abisal lo suficientemente poderoso como para ser un horror en el inframundo, había cambiado, aunque fuera levemente, entonces Sunny no podía imaginar realmente qué ondas podría causar ese cambio en el gran tapiz del destino. Entonces, el hechizo pudo haber evaluado el rendimiento de Nep como glorioso. Pero eso no era importante. Porque Nepis misma no lo vio de esa manera. El hechizo y sus portadores tenían diferentes criterios de éxito, después de todo. El hechizo podría estar satisfecho con el rendimiento de Nep, pero Nep obviamente lo veía como un fracaso amargo e irremediable. El tono de su voz ayer lo había dicho todo. Continuando mirando al suelo, Sunny suspiró. Después de regresar al mundo despierto, Nepis parecía mucho más tranquila que antes. Pero su determinación de matar a los soberanos y destruir el hechizo también parecía mucho más firme que antes. Ahora que conocía la verdad, muchas cosas sobre sus palabras y acciones pasadas tenían sentido. Dioses, ¿qué voy a hacer con ella? Sunny miró a Nepis, quien estaba ajena a sus pensamientos, con una expresión complicada. Había una cosa más que debía considerar. La descripción del aspecto de Nep, portadora de la luz. Eres una criatura de luz que fue desterrada y condenada a existir en la oscuridad. Llevas resplandor y calidez a donde quiera que vayas, pero con ello viene un anhelo indescriptible. ¿No era muy similar a la prueba que el hechizo le había presentado en la segunda pesadilla?
La habilidad ascendida que ella había desbloqueado como resultado también se llamaba anhelo. Anhelo, nostalgia, deseo, deseo. Era el inagotable anhelo de destruir el hechizo que ardía como fuego en el corazón de Nep tan poderoso que hacía que su alma fuera incorruptible. Había reflexionado sobre esta habilidad de ella antes, pero ahora Sunny la vio bajo una nueva luz. Parecía un poder bastante inútil, fuera de circunstancias muy raras, como enfrentarse al caminante de pieles. Sin embargo, si esa habilidad hacía a Nepis inmune a la corrupción, entonces no era en realidad la habilidad más rota e increíblemente absurda de la que había oído hablar. Después de todo, incluso Weaver tuvo que cortarse el brazo cuando se infectó con la corrupción. No solo el gran y terrible demonio del destino no era inmune a la corrupción, sino que incluso era impotente frente a ella. ¿Qué era Nepis, exactamente? Y, más importante aún, ¿qué era para él? Mientras tanto, la protagonista de sus pensamientos terminó sus ejercicios de estiramiento, se ajustó el tirante de su túnica blanca al hombro pálido y miró a su alrededor. Nepis sonrió. ¿Estás levantado? Sunny le devolvió la sonrisa. Sí, ¿cómo te sientes? Parecía que se había recuperado de abrir las viejas heridas para contarle ayer su segunda pesadilla. Sin embargo, un momento después, la cara sonriente de Nep se ensombreció un poco. Suspiró. Quería hacer el desayuno. Pero no nos queda comida. Sunny ladeó la cabeza y miró hacia abajo. Estaban literalmente sentados sobre una montaña de carne. Pero con la serpiente azul rodeando el cadáver de la tortuga negra, zambullirse en el río para conseguir aunque fuera un poco era una tarea completamente letal. Sacudió la cabeza con resignación. Resolveremos ese problema cuando llegue el momento. Nepis asintió, se detuvo un momento y luego señaló el saco de dormir. ¿Ves? Yo no lo rasgué. Sunny la miró fijamente, intentando determinar si hablaba en serio o le estaba gastando una broma. Últimamente era difícil saberlo. ¿Quién coño está siendo tan mala influencia para mi estirado y torpe Nef? Les voy a romper los dientes. Permaneció en silencio unos momentos, luego sonrió. Bien, porque, ya sabes, todavía me debes ese proyector. Capítulo 1260, Crucero de recreo. El tiempo fluía perezosamente. Tanto literal como figurativamente. La corriente del gran río arrastraba el cadáver de la tortuga negra hacia el pasado, y varios días transcurrieron en una extraña pero agradable ociosidad. Los 7 soles salían y se ponían, ahogándose en las aguas brillantes. El cielo era como una pintura de ensueño de lila, azul celeste, carmesí y negro abache. La antigua serpiente continuaba dando vueltas alrededor de la oscura isla, devorando lentamente la carne sangrante del gran monstruo que había matado, y observando a Sunny y Nepis disfrutar de su inesperado respiro. Los dos pasaban su tiempo tranquilamente. Sintiendo la necesidad de descansar y recuperarse después del espantoso guante del desierto blanco, no tenían prisa por esforzarse demasiado. Dormían plácidamente durante las noches, levantaban cuando la cálida luz del sol entraba en la estrecha fisura y pasaban la mayor parte de los días juntos. A veces, se tumbaban uno al lado del otro sobre el suave musgo y miraban el cielo en un cómodo silencio. A veces, entrenando entre ellos hasta que el sudor cubría sus cuerpos. A veces, hablaban, discutiendo sus experiencias del último año y varias cosas que habían aprendido en el camino. También pasaban algún tiempo separados. Nepis estaba ocupada practicando su esgrima, a menudo pidiendo a Zen que la ayudara como compañera de entrenamiento. Después de enviarla a ella y a su sombra, Sunny se pondría a hacer sus propias cosas. Pasó mucho tiempo estudiando el extraño y inquietante tejido complejo de la llave del estuario. Este recuerdo era un gran misterio que había que resolver, incluso después de enseñar celo a Nepis, Sunny no tenía ni idea de lo que se suponía que hacía, ni de dónde venía.
Por eso, se conformó con el lento enfoque de examinar meticulosamente todos y cada uno de los hilos de su sombrío tapiz. Dependiendo de la suerte, esta tarea podría llevarle muchos meses, pero no había ningún daño en comenzar temprano. Una vez que su cabeza comenzaba a dolerle por estudiar el tejido negro, Sunny se sentaba silenciosamente cerca de las laderas de la isla y veía a la serpiente azul acechar. Cerraba los ojos y sentía la sombra de la gran bestia. Intentaba memorizar cada una de sus escamas, cicatrices y movimientos. Aunque ahora su situación era pacífica, sabía que esa paz no duraría indefinidamente. Lo más probable es que con el tiempo tengan que combatir a la abominación. Por lo tanto, Sunny quería absorber su esencia y grabarla en su memoria. Entrenar su manejo de la espada con Epis, estudiar la llave del estuario, observar a la serpiente azul y descansar ociosamente, esas eran las cosas que llenaban sus días. Claro, otras cosas también estaban pasando en la isla oscura. IMP seguía, ocupado devorando las bandas de plata empañadas que envolvían el cuerpo de la tortuga negra. Su progreso era lento, pero el duende glotón parecía estar más allá de sí mismo con deleite. A menudo se podía ver su escuálida figura tendida sobre las rocas negras, completamente atiborrada. El pecado del consuelo seguía allí, siguiendo a Sunny como un espectro hastiado. Su letanía de comentarios sarcásticos y observaciones despectivas nunca disminuía, volviéndolo loco lentamente. Sunny soportaba lo mejor que podía y, por suerte, el espíritu de la espada maldita no era tan hablador como antes. Sin embargo, la aparición lo ponía en situaciones muy incómodas con Neb, Ges. Nightmare estaba subyugando lentamente nuevos sueños en su ejército invisible. Casi todas las noches, el contador de la maldición de los sueños aumentaba por lo menos en 1 o 2. La fuente de esas pesadillas derrotadas eran, por supuesto, Sunny y Nepis. Parecía que sus mentes aún estaban atormentadas por los eventos del pasado. O quizás era simplemente la naturaleza de la tumba de Ariel. A pesar de su impresionante fachada, era una tierra digna de su arquitecto, una tierra de temor. También era tan desolada y vacía como hermosa. Cada día, Sunny y Nepis estudiaban el horizonte al norte con la esperanza de ver señales de tierra o de cualquier cosa en la lejanía. Pero cada vez, todo lo que encontraban era una interminable extensión de agua. Su hambre crecía lentamente. Aunque los maestros eran mucho más resistentes que los humanos comunes, seguían siendo lo mismo, necesitaban sustento para sobrevivir, como cualquier humano. Sus cuerpos aún estaban fuertes, pero comenzarían a debilitarse antes de mucho tiempo. Antes de que eso ocurriera, Sunny y Nepis tendrían que encontrar una forma de recolectar algo de carne de la tortuga negra. La serpiente azul elevaba su cabeza del agua cada vez que devoraba más, como para burlarse de ellos. Ah, tengo hambre. Sunny estaba sentado en una lujosa silla de madera, que estaba colocada cerca de las laderas del caparazón de la tortuga negra, mirando hacia el norte. Sus sombras lo rodeaban, tumbadas perezosamente sobre las rocas negras y disfrutando de la vista de ensueño del gran río. Solo la traviesa se había alejado para disfrutar de la vista de Nepis entrenando. Ignorando la llave del estuario, Sunny se frotó las sienes y estiró las piernas. No lo entiendo. Simplemente no lo entiendo. No reconozco ninguno de estos elementos del tejido. Ni siquiera su vago propósito. Cuanto más lo miro, más seguro estoy de que no fue. No será creado por mí. Quienquiera que hubiese creado la llave de la ría era un mago mucho más grande que Sunny, o que lo que él podría soñar ser alguna vez. Al menos así parecía. Vale, ya basta por hoy. La vieja serpiente debería estar asomando su fea cara en cualquier momento. Espero que esté tan harta de mirarme como yo de mirarla. Sunny observó el amplio charco de agua ensangrentada que rodeaba el caparazón de la gran tortuga con expectación, se demoró unos instantes y luego frunció el ceño. Algo iba mal en esa imagen. Se quedó mirando el agua un rato, con el ceño cada vez más fruncido.
Entonces, Sunny levantó lentamente los ojos y miró al cielo. Sus pupilas se dilataron ligeramente. Allí, en la inmensa extensión azul, muy lejos, había aparecido un punto negro en algún momento. Capítulo 1261, una mariposa que agita sus alas. Había un punto negro en el cielo, muy lejos, que se movía lentamente en dirección a la isla oscura. Al principio, Sunny sintió que un rayo de esperanza se encendía en su corazón al recordar una situación similar del pasado. Esa vez, había resultado ser Kai. Pero, esta vez, su intuición estaba haciendo sonar las alarmas y una fría sensación de pavor se le apoderó desde algún lugar con garras heladas. Sentado en la silla de las sombras con las piernas cruzadas, Sunny se recostó y suspiró. Mierda. Dicho esto, estalló en un torrente de actividad. Primero, Sunny apartó su preciada silla y se dirigió hacia el centro de la isla. Al mismo tiempo, envió una orden mental a Send. Nepis y ella estaban actualmente enzarzadas en un furioso duelo de espadas. La luz y la oscuridad se entremezclaban en un torbellino resplandeciente de acero afilado, y la elegante figura de ónix del caballero contrastaba fuertemente con la única blanca ondulada y la piel de alabastro de su esbelta oponente. Siguiendo la orden de Sunny, Send se congeló. La punta de la espada de Nep se detuvo una fracción de segundo después, flotando a milímetros de la ranura de su visera. Nepis frunció el ceño, luego retiró su espada y miró a su alrededor. Había una sombra en un afloramiento rocoso que sobresalía del suelo a unos metros de distancia. Parecía pertenecer a un joven, y actualmente agitaba los brazos en el aire mientras señalaba al cielo. Se dio la vuelta rápidamente y miró hacia arriba, luego se alejó corriendo un momento después. Ya está. Corriendo tan rápido como pudo, Sunny saltó sobre un charco de agua turbia y aterrizó cerca de un fragmento de plata deslustrada a medio comer. La escuálida figura de IMP se veía cerca, tendida en el suelo con una sonrisa dichosa en su rostro diabólico. Sus manos se frotaban su abultado vientre, con deleite. Levántate, amigo. El glotón goblin abrió los ojos y miró a Sunny confundido, luego torpemente trató de ponerse de pie. Sin embargo, con el peso de su estómago lleno, IMP perdió. Sunny se inclinó, agarró al demonio que luchaba débilmente y lo subió sobre su hombro. El equilibrio y se dejó caer de inmediato. Ah, no tenemos tiempo para esto. Sunny se inclinó, agarró al demonio que luchaba débilmente y lo subió sobre su hombro. ¿Qué, demonios? ¿Cuánto había tragado el pequeño cabrón? Incluso con la fuerza de un tirano ascendido, Sunny estaba luchando para cargar a Imp. Sus venas se hincharon y una expresión de desconcierto apareció en su rostro. Ordenando a las sombras que se envolvieran alrededor de su cuerpo, gruñó y continuó corriendo. Una docena de segundos después, Sunny llegó al borde de la grieta familiar y arrojó sin contemplaciones al pequeño demonio hacia abajo. Luego, echó una última mirada al cielo y, notando que el punto negro ya se había acercado, saltó él mismo al profundo barranco. No pasó mucho tiempo antes de que Nepis y él estuvieran uno al lado del otro, apretándose contra la desgastada pendiente de la fisura mientras intentaban desesperadamente calmar su respiración. Santo y demonio estaban cerca, el primero de pie tranquilamente y el segundo abrazando el muslo de Sunny. Pesadilla también estaba allí, escondiéndose dentro de la profunda oscuridad que envolvía el fondo del desfiladero en su forma de sombra. Por último, una hermosa ánfora de arcilla blanca estaba de pie en el suelo frente a ellos, su superficie decorada con patrones fascinantes. Era otro de los recuerdos que el caballero del verano le había dado a Nepis, y su propósito era enmascarar su presencia. Solo los dioses sabían si el ánfora iba a funcionar o no. Sin embargo, una de las 5 sombras de Sunny tenía que ofrecerse voluntaria para dejar su área de efecto y servir como exploradora. Bueno, quizás voluntario era la palabra equivocada.
Dado que la lúgubre sombra había realizado algunas tareas peligrosas recientemente, y el tonto feliz no era alguien a quien Sunny confiaría un asunto importante, el siguiente en antigüedad tenía que ir. Por lo tanto, el tipo espeluznante estaba actualmente escondido a unos metros del borde de la fisura, mirando espeluznantemente al cielo. El pecado del consuelo le estaba haciendo compañía con una expresión de aburrimiento en su rostro. Las chispas que giraban alrededor de la mano de Sunny se formaron en una flauta esmeralda y las cubrió con una cúpula de silencio. Luego, dejó escapar un aliento tembloroso. Lo estoy viendo. Nepis lo miró fijamente, luego preguntó en voz baja. ¿Qué es? Sunny se demoró unos instantes. Lentamente, su expresión se volvió sombría. Es una mariposa. En efecto, una mariposa descendía hacia la isla, de lejos, parecía una criatura etérea y hermosa. Pero a medida que se acercaba, Sunny no pudo evitar temblar. Las alas y el lomo de la mariposa eran negros, pero su cuerpo y su vientre eran del color del hueso blanco. Tenía 6 patas largas y, aparentemente frágiles que terminaban en puntas afiladas y 2 enormes ojos facetados que eran como orbes de pura oscuridad. Entre ellos había un pico inquietantemente largo y de color negro aceitoso, que actualmente estaba doblado en espiral como la trompa de un elefante. 2 antenas salían de su cabeza, empujadas hacia atrás por la corriente del viento. Aparte de eso, la mariposa medía al menos 100 metros de tamaño. Era exquisitamente hermosa y profundamente repugnante. Pero, sobre todo, era profundamente aterradora. Sunny apretó los dientes. Es otro gran monstruo. Su corazón latía con rapidez en su pecho y su espalda estaba cubierta de sudor frío. Genial. Esto es genial. Genial. Ja, literalmente lo es. A su lado, Nepis fruncía el ceño. ¿Y qué hay de? La monstruosa mariposa obviamente tenía la intención de aterrizar en la isla, pero en ese momento, el agua carmesí se abrió y el hocico escamoso de la serpiente azul se elevó en el aire. Perforado por una mirada enloquecida de sus ojos nublados, el gran monstruo de repente pareció cauteloso. Movió sus alas y alteró la dirección de su vuelo, dando vueltas al cadáver de la tortuga negra desde arriba en lugar de lanzarse a aterrizar en la roca negra. Los enormes ojos de la mariposa estaban dirigidos a la antigua serpiente y sus antenas se movían rítmicamente. La gran bestia del río enseñó sus colmillos ensangrentados y dejó escapar un rugido furioso, como anunciando su reclamo sobre los restos de la titánica tortuga. Esta vieja serpiente demente, ¿no quería vivir la serpiente? ¿Por qué andaba desafiando a los grandes monstruos? ¿Realmente soy un manjar tan delicioso? Sunny no sabía lo que estaba pensando la mariposa gigante, pero una cosa era segura. No le gustaba el desafío de esa serpiente. No le gustaba en absoluto. Capítulo 1262. Un camarón entre 2 ballenas. Sunny describió lo que estaba sucediendo en voz baja. Realmente no necesitaba susurrar, considerando que estaban rodeados por una cúpula de silencio, pero lo hacía sentir mejor. Y lo que estaba pasando parecía bastante claro. La monstruosa mariposa había sido atraída por el olor a sangre y había llegado a darse un festín con el cadáver de la tortuga negra que la serpiente azul había matado tan laboriosamente. La serpiente azul, mientras tanto, no estaba dispuesta a aceptarlo. De hecho, a juzgar por la locura que ardía en sus ojos, la gran bestia estaba abrumada por el deseo sangriento de destrozar también a la mariposa gigante. Esta cosa, ¿realmente no sabe lo que le conviene, eh? ¿Cuál fue la razón de la temeraria insolencia de la serpiente azul? Los humanos a menudo describían a las criaturas de pesadilla como Loch-As, pero esa descripción no era del todo exacta. Las abominaciones eran de hecho locas, pero eso no significaba que les faltara cordura. Más bien, significaba que su cordura era pervertida, siniestra, inefable y completamente diferente de lo que los humanos consideraban cuerdo. Entonces,
¿Por qué la gran bestia arriesgaría su vida luchando contra monstruos mucho más poderosos? ¿Era realmente locura? ¿Era orgullo? ¿Era renuencia a renunciar a un premio tan enorme? ¿O era más renuente a entregar dos almas humanas que ardían las llamas de la divinidad a la abominación más fuerte? Cualquiera sea la razón, el obstinado Leviatán parecía dispuesto a luchar contra la monstruosa mariposa hasta la muerte. La mariposa emitió un sonido indescriptible. Las aguas del gran río de repente se volvieron inquietas, ondulando mientras eran asaltadas por las poderosas ondas sonoras. La serpiente rugió de nuevo, elevándose por encima de la superficie tumultuosa del río. Creo que van a pelear. Sunny no estaba seguro de lo que eso significaba para los dos. Tardemente se alegró de su decisión de abandonar los cielos y buscar refugio en el caparazón de la tortuga negra. Si algo como esa mariposa lo hubiera atrapado en el aire, seguramente habría muerto en un instante. Sin embargo, ahora que Nepis y él estaban atrapados en la isla oscura, sus destinos parecían oscilar al borde de un abismo peligroso. No estaban seguros de su capacidad para matar a una gran bestia, pero un gran monstruo era mucho más terrible. Solo estaban vivos ahora porque la serpiente azure carecía de la capacidad o era reacia a salir del agua. Sin embargo, si la abominable mariposa ganaba la batalla, nada le impediría hacer precisamente eso. Entonces, su refugio se convertiría en una trampa mortal. Entonces, por más extraño que pareciera, Sunny no tuvo más remedio que apoyar a la familiar gran bestia que los había estado mirando hambrientamente durante muchos días, deseando tragárselos enteros. La serpiente azure ya había matado a un gran monstruo, tal vez la serpiente loca sería capaz de lograr otro milagro. Finalmente tomando una decisión, la mariposa agitó sus alas y se desplomó, aterrizando en el caparazón de la tortuga negra, un momento después. Toda la isla tembló por la fuerza devastadora del impacto. La sombra espeluznante permaneció inmóvil mientras miraba las 6 patas increíblemente delgadas y largas del monstruo. El pálido cuerpo de la mariposa estaba muy por encima del suelo, y sus alas estaban abiertas, cubriendo una vasta área en una profunda oscuridad. Ahora que estaba más cerca, Sunny pudo ver que estaba cubierta de escamas gruesas, con pelos blancos creciendo entre ellas. También había un patrón complicado en las alas de la criatura, que se fusionaba en una imagen extraña, una imagen de... Sunny ordenó apresuradamente a la sombra que mirara hacia otro lado mientras una extraña certeza de que nunca, jamás debería intentar mirar directamente el patrón que cubría las alas de la mariposa inundaba su mente. ¡De demonios! Sunny, ¿qué está pasando? Aspiró una respiración temblorosa. Simplemente se están mirando fijamente. La mariposa se movió ligeramente, las afiladas puntas de sus patas quitinosas sacaron chispas de la roca negra. Su boca en forma de trompa se abrió lentamente, convirtiéndose en una temible lanza negra de docenas de metros de largo. La abominación dejó escapar otro espeluznante chillido, luego de repente golpeó la superficie del caparazón de la tortuga muerta con su pico. 1, 2, 3 veces, la isla tembló, pero ni siquiera una delgada grieta apareció en la roca. La mariposa se congeló por un momento, luego giró la cabeza y miró a la serpiente azure. Parecía renuente a entrar al agua. Bueno, por supuesto, una es una abominación voladora y la otra es una criatura marina. La mariposa tiene que entrar al agua si quiere atiborrarse de la carne de la tortuga negra, pero eso significaría luchar contra la serpiente azure, y en el territorio del enemigo, nada menos. Quizás simplemente se retire. Justo cuando Sunny pensó eso, la mariposa de repente dobló sus alas y se lanzó hacia adelante. No hubo vacilación ni advertencia. Solo un estruendo sónico ensordecedor y un desgarrador borrón blanco y negro que de repente se disparó hacia la serpiente como una gigantesca jabalina. Un vendaval huracanado se levantó de la furia desconcertante de la embestida del gran monstruo. Nos está atacando.
Un segundo después, un enorme pilar de agua carmesí espumosa se elevó hacia el cielo. La serpiente parecía haber logrado esquivar la aniquiladora carga de la abominable mariposa. Sin embargo, sus afiladas patas desgarraron el cuerpo azul marino de la criatura marina. El gran monstruo se zambulló fácilmente en el agua, como si las profundidades fueran su hogar. Ambas criaturas quedaron ocultas de repente, y solo el temblor de la isla y las olas los sales que asaltaban sus laderas demostraban que una batalla titánica estaba teniendo lugar bajo el agua. Están luchando. Nepis permaneció en silencio por unos momentos, luego le dirigió una mirada extraña. Sunny, ¿dónde están luchando, en relación con nuestra posición? Él la miró confundido y luego dijo. Bajo el agua, a la izquierda de la cola de la tortuga. Ella se retrasó un poco y luego respiró hondo. Entonces, están en el lado opuesto de la cabeza de la tortuga, donde está la herida de entrada. Entonces, mientras la serpiente está distraída, bajamos y recogemos un poco de carne. Él abrió la boca, sobresaltado. Luego, la volvió a cerrar lentamente. ¿Bajar? ¿Recoger carne? ¿Estás loca? Maldita sea. Lo dije de nuevo. Nepis lo miró muy seriamente y negó con la cabeza. No, no estoy loco. Estoy hambriento.